Hola, ¿qué tal? Pues vamos a empezar el curso de bromatología. Primero vamos a empezar con un pequeño concepto de definir qué es la bromatología, ¿no? Si alguien te pregunta qué es la bromatología, no contestes, es la ciencia de las bromas, ¿no? No, vamos a ver en qué se basa esta ciencia, ¿no? Para empezar a adentrarnos un poco en el concepto de bromatología viene desde un vista etimológico en el que significa ciencia de los alimentos. No obstante, definirla como concepto no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque abarca muchos ámbitos, ¿no? Vamos a ver que al alimento lo estudia de diferentes ángulos. Es un estudio holístico, ¿no? Por eso dice que es más fácil describir el concepto de bromatología que definirlo. Otro concepto, o sea, si alguien les pregunta qué es bromatología, la respuesta básica y sencilla, ciencia de los alimentos. Con eso es más que suficiente. Si quieren extenderse un poquito más en la definición, pueden decir que es una ciencia que responde a un cuerpo coherente de conocimientos sistematizados acerca de los alimentos, de su composición química y de su comportamiento bajo diversas condiciones. Aquí el concepto lo desprende un poquito más, porque dice que es un cuerpo coherente de conocimientos sistematizados. ¿Qué son los conocimientos sistematizados? Que van paso a paso, ¿no? Acerca de alimentos. ¿Cuáles son aquellos? Pues vamos a ver la composición, de qué se compone, ¿no? La química y de algunas diversas condiciones de comportamiento, como puede ser almacenaje, vida de anaquel, condiciones de pH, de temperatura, humedad, etcétera, ¿no? Para diferentes motivos, ¿no? En diferentes procesos, ¿no? También hay otra definición que dice que es la ciencia que se centra en el estudio de los alimentos desde todos los puntos de vista posibles, teniendo en cuenta todos los factores involucrados, tanto en la producción de materias primas como en la manipulación, la elaboración, conservación, distribución, comercialización y consumo. Este concepto es un poquito más amplio, ¿no? Desde la producción, entonces, desde la parte de riego, condiciones climáticas, tipos de sustrato para suelo, eh, eh, ¿qué más? En la manipulación, las cuestiones asépticas que se deben de hacer, también de temperatura, de pH y de elaboración, pues hay diferentes tipos de proceso, ¿no? No es lo mismo hacer una ensalada, una salsa, perdón, que a una mermelada, ¿no? Porque los dos son muy parecidos en su consistencia, son dos procesos completamente diferentes. Y la conservación es otro punto importante, que es lo que nosotros queremos, que un alimento tenga mayor vida de anaquel, distribución, la famosa cadena fría, que en ciertos alimentos si se pierde, pues pierde viabilidad, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es el Yakult. El Yakult, esos frasquitos pequeñitos que tienen lactobacillus, que es una bebida muy azucarada, pero si pierde la cadena de frío, los pequeños lactobacillus que tiene, que nos pueden beneficiar a nuestro organismo, pues en la cadena de frío se mueren y lo único que estamos tomando es una agüita azucarada, ¿no? Comercialización, algunas cuestiones vamos a ver generales y hasta consumo, ¿no? La parte de cómo comer, consumir, por ejemplo, diferentes tipos de carne, por qué cocerla, término medio, crudo, etcétera, ¿no? Vamos a hablar cosas en generales de estos temas durante el transcurso de la materia. La diversidad de sustancias químicas integradas en composición de alimentos resulta un factor fundamental de importancia para las distintas fases implicadas en procesos de fabricación, comercialización y consumo de los mismos. Los cambios que se producen durante la preparación y manipulación de las materias primas, esto hay que tenerlo muy importante, muy en cuenta, porque a veces en la manipulación se pueden cambiar desde la preparación los cambios químicos que producen, por ejemplo, la carne. Si hay mala manipulación o contaminación por microorganismos, pues se echa a perder finalmente el producto final, ¿no?
Procesos tecnológicos de elaboración de alimentos. Vamos a hablar sobre algunas tecnologías, cosas generales. Entonces, a lo mejor podamos hacer en laboratorio un tipo de alimento y la conservación de los ya preparados. Esto va a ser, vamos a verlo en teoría nada más. Hay métodos de secado, requiere una parte de ingeniería. Ya saben que poniendo algo, por ejemplo, fruta seca, entonces es un método de conservación. O caso contrario, en vez de aplicar calor, aplicamos frío, ¿no? La congelación, ¿no? Tratar de parar los movimientos de los átomos, y así es un método de conservación, ¿no? Vamos a ver cuáles son las temperaturas de congelación y cuáles son las recomendadas, ¿no? Y finalmente la parte que nos gusta a todos, que ya es la parte final del proceso, serían los procesos culinarios para el consumo, ¿no? Para que nosotros podamos deleitar una buena carne, un buen estofado, una rica quesadilla, etcétera, ¿no? Algunas cuestiones en general. Así, fenómenos químicos y enzimáticos que acaecen en los alimentos guardan una relación muy estrecha con requisitos que deben de cumplir para que tales alimentos ofrezcan una buena calidad organoléptica o un excelente valor nutritivo, ¿no? De hecho, lo primero es eso, ¿no? La calidad organoléptica, ¿no? A veces, si nosotros probamos algo y no nos gusta, pues lo dejamos de consumir, ¿no? Nada más si es muy nutritivo y ya estamos grandes, pero los niños, lo primero es la calidad organoléptica, ¿no? Si no les gusta algo, por eso es que las frutas, perdón, las verduras casi no les gustan, ¿no? También depende, vamos a ver algunas cuestiones de la lengua, cómo va evolucionando conforme va el tiempo, y obviamente lo que más queremos de un alimento y que no pierda nada durante el proceso de elaboración es el valor nutritivo, que finalmente es la parte más esencial de un alimento. Por lo tanto, la bromatología debe ser considerada como una ciencia aplicada estrechamente relacionada con la industria alimentaria y las leyes de la alimentación, dentro de una perfecta compenetración entre ciencia y práctica. Esta bromatología, vamos a ver de historia, porque antes no se le tomaba mucho en cuenta, ¿no? Entonces, la ciencia de los alimentos ha experimentado a través de 3 etapas en la historia. La primera etapa fue una etapa naturista, en la que predominaba una visión terapéutica del alimento, que abarca desde los escritos de Hipócrates del siglo V a.C. hasta el siglo XVIII, desde nuestra hora, cuando aparecen los trabajos de Lavoisier. La segunda etapa es la etapa químico-analítica. En la primera etapa naturalista, ¿qué es lo que veíamos? ¿No? Pues se empezaron a probar, ¿no? Y de hecho, desde nuestros pobladores, los aztecas, los mayas, ellos estaban, ahora sí, experimentando, ¿no? Prueba y error, ¿no? Te duele la panza, puedes comer esta hoja, no la puedes comer este fruto lo puedes moler, este fruto lo puedes quemar, entonces empezaron, ¿no? Esa etapa, ¿no? De hecho, por ejemplo, en México, que se dio el chocolate, ellos hacían una combinación entre chocolate y tabaco. Creo que todavía aquí no es muy común, pero en Estados Unidos todavía pueden hacer ese tipo de consumo, ¿no? Hacerse ahora sí un churro de chocolate y tabaco. En la etapa químico-analítica, en la segunda etapa, dice, alcanza poco más de un siglo, es caracterizada por la consideración del alimento como un simple aporte de nutrientes, dentro de una visión nutricional del mismo. En ella cabe distinguir 2 periodos claramente diferenciados en el tiempo y en los objetivos. ¿Cuáles son? El primero había una principal preocupación que radicaba en el aspecto cuantitativo del aporte calórico de la dieta. Ese es, vamos a ver también a través del curso qué es una caloría. Entonces vamos a definir qué es algunos conceptos. Y un segundo centrado en identificación de numerosas especies químicas que integran la composición química del alimento y que suelen desempeñar diversas funciones, unas relacionadas con su valor nutritivo y otras en sus características organolépticas. De hecho, esta parte de especies químicas, pues ya vieron en la parte de química orgánica, a través del
sus materias anteriores, que existen equipos que ayudan precisamente a dilucidar estas estructuras químicas, como por ejemplo un cromatógrafo de gases para ver características organolépticas, aquellos compuestos o sustancias que son volátiles, que son las primeras que nos dan el aroma de los alimentos, y aquellas con valor nutritivo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo determinar, por ejemplo, la vitamina B12 es a través de un espectro de masas, ¿no? O un HPLC. Entonces ya saben esos conceptos y ya a través de la materia química analítica se pudieron dar cuenta cómo identificar estos elementos, estos compuestos en diversos alimentos, ¿no? Entonces no es lo mismo trabajar con un jugo, por ejemplo, si tú tienes una fábrica o quieres ver que Jumex dice tiene el 40% de pulpa de mango, ¿no? Y quieres ver cuál es, si es verdad, pues a través de un HPLC ustedes pueden saber cómo hacerlo. La etapa tecnológico-legal dice que ocupa todo el siglo XX, en la que se compone de manifiesto la gran incidencia de los avances tecnológicos en la elaboración y conservación de alimentos, así como la preocupación por establecer leyes que permitan un mejor control del fraude alimentario, y la defensa sanitaria del consumidor. Entonces, esta etapa es ya más importante. Aquí tratamos de darle una mayor vida a anaquel, que es lo que queremos, ¿no? A todos los frutas, verduras, carnes. Entonces, entre mayor vida a anaquel le podamos dar, pues mayor será el mejor el avance hacia nuestros alimentos, ¿no? Y se podrán transportar durante largos periodos, diferentes distancias, etcétera, ¿no? Hice un mejor control del fraude alimentario, ¿no? Entonces, muchas personas tratan de hacer un producto, bueno, muchas empresas más bien, ¿no? A nivel mundial, que aunque no sea de un alimento que comporta o que aporta nutrientes, pues que sea rico, ¿no? Entonces, esa parte por eso en México ahorita está de moda hacer que el etiquetado de los productos sean exceso de calorías, exceso de lípidos, exceso de sal, ¿no? Entonces, esa parte el consumidor debe estar consciente, porque nosotros pasamos o sobrepasamos nuestros requerimientos diarios, y por eso México es uno de los países con más obesidad en el mundo. Aspectos disciplinares involucrados en la ciencia de los alimentos. ¿Cuáles son? Química y bioquímica. Se ocupa de la composición básica y estructura de las propiedades de los mismos, así como cambios y reacciones que producen componentes químicos. Esta parte de estructura y composición de compuestos, ustedes ya lo vieron en la parte de química, ya vieron nomenclatura, y pues en la bioquímica vieron cómo se va presentando algunos cambios, algunas relaciones, cómo va viendo algún alimento, el metabolismo, de cómo vamos introduciendo algunas fuentes de sustratos para nosotros, entonces cómo van a través de diferentes vías metabólicas, ejemplo, glucólisis, ciclo de Krebs, ciclo de la urea, cómo van descomponiéndose estos alimentos que nosotros y cómo los vamos utilizando o cómo pueden ser de provecho para nuestro organismo. En el análisis de alimentos dice, aplica los principios, métodos y técnicas analíticas necesarias para determinaciones cualitativas y cuantitativas de los componentes. Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Hay diferentes determinaciones muy fáciles cualitativas. ¿Cuáles son las cualitativas? Pues cuáles son los componentes, ¿no? Y cuantitativas, en qué proporción se encuentran estos componentes. Especialmente en relación con el control de calidad y la detección de falsificadores, adulteraciones y fraude, ¿no? Entonces, es lo que decía, parte del compuesto de ser, del trabajo de ser un químico farmacobiólogo, ustedes también pueden determinar la parte de compuestos alimenticios. Y finalmente, algo que me encanta, la microbiología de alimentos. Esta parte ustedes creo que ya lo hicieron, ya tienen un poquito más de experiencia. Esta estudia presencia y actividad de microorganismos. Acuérdense que todos los alimentos, todo lo que nos echemos a la boca, van a tener bacterias. No estamos
más si comemos en la calle, ¿no? No son productos estériles, inocuos, entonces hay que ver la proporción ahí, cuál es la cantidad. Ya saben hacer las técnicas de microbiología para hacer el número más probable, contar microorganismos. Y también aspectos positivos de contribuir a la elaboración de ciertos tipos de alimentos, ¿no? Durante el proceso de alimentos, también si un alimento, por ejemplo, una quesera, y ustedes de repente ven que al final el producto sale mal, sale contaminado, se echa a perder muy fácilmente en aquel y no está rindiendo el tipo de vida o el tiempo que debería ser, es porque probablemente durante el proceso ustedes tienen que hacer un muestreo, tomar un hisopo y hacer un raspado de algún equipo, algún material y hacer la parte microbiológica para ver si hay algún tipo de bacteria o de contaminación dentro de su proceso. Dice, para que al final de cuentas, pues el producto, cuando hablamos de alimentos, el producto debe ser lo más sano posible, lo más inocuo posible con relación a la higiene alimenticia. La tecnología de alimentos establece los procesos adecuados para la elaboración dentro de unos niveles de calidad previamente establecidos. Como digo, hay diferentes procesos. Vamos a ver algunos ejemplos al transcurso del curso del semestre, donde vamos a ver cuáles son los adecuados para realizar tipos, ¿no? Entonces, esta parte de construcción algunas veces de alguna fábrica, pues es un poquito complicado, pero vamos a ver a grosso modo. Y obviamente la toxicología de los alimentos, ¿no? Investiga la posible toxicidad de algunas sustancias presentes en los alimentos, bien por integrar la composición de materias primas, bien por estar en ellas a causa de una contaminación o por haberse formado como consecuencia de tecnologías aplicadas. La toxicología de los alimentos no es algo deseable, no es algo que nosotros queramos tener en un proceso, en un producto, entonces debemos de evitar eso, ¿no? Entonces, al hacer, ustedes saben que ciertas sustancias, mezclas de sustancias químicas, pues estas pueden reaccionar y formar un producto tóxico, muy dañino. Y la dietética, pues es algo que está tomando un poquito ya más de énfasis, más por esta crisis que se vino, esta pandemia del COVID, el SARS-CoV-19. Entonces hay que preocuparnos un poquito más con la alimentación. Dice, la dietética se ocupa de la elaboración de menús capaces de suministrar nutrientes requeridos para la correcta alimentación de diferentes grupos de población o de personas específicas. Para ello combinan de modo adecuado los alimentos, atendiendo a sus composiciones químicas y teniendo en cuenta los posibles efectos provocados por los tratamientos culinarios que vayan a ser aplicados. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos generales de la bromatología? Entonces, primero que nada es procurar la cantidad de alimentos necesaria para sostener una alimentación destinada a núcleos de población cada vez más densos, ¿no? Y aquí podemos hablar también un poco sobre los alimentos transgénicos, ¿no? Que entra en alguna cierta discusión, que mucha gente sí va a decir, yo sí quiero mis alimentos transgénicos, otros yo no quiero alimentos transgénicos, pero procurar la cantidad de alimentos necesaria para toda la población, para todos los que seamos. Entonces, ya somos muchos en el planeta, ¿no? Entonces, tenemos que a veces, sí es Europa lo que hace es, por ejemplo, irse al orgánico, ¿no? Y son un poquito más inteligentes. Saben que la naturaleza es más inteligente, ¿no? En la evolución paso por paso, pero a veces producir grandes cantidades requiere la ayuda o mucha ayuda de las nuevas tecnologías, ¿no? De la nueva ciencia que se está aplicando. Entonces, aplicar también esto y tener cultivos prósperos, que no sean, que no les afecte la lluvia o la sequía o algún tipo de roya o algún tipo de microorganismo o algún tipo de insecto, pues hacen cierta manipulación genética, ¿no? También otro de las cosas que se utiliza mucho en ingeniería genética es aumentar o al menos mantener el valor nutritivo de los alimentos que produce, ¿no?
También hay la producción, por ejemplo, de fármacos a través de brócoli, a través de frutas, a través de verduras. Entonces ustedes pueden poner vitamina. Por ejemplo, hay un arroz en China, que el arroz es un arroz blanco, que este arroz es deficiente en betacaroteno, ¿no? Entonces ellos le aplican un precursor de la vitamina A para que este arrocito tenga esa capacidad de producir esa vitamina que le falta y ser un poquito más nutritiva, ¿no? Aumentar su valor nutricional. Y conseguir que los productos alimenticios elaborados sean siempre apetecibles y nunca perjudiciales para la salud, ¿no? La vida en aquel, ¿no? Entonces, hay productos como por ejemplo el pan que tienen una vida muy pequeña, ¿no? Pero si ustedes ven una lata de atún, puede tener 2 o 3 años, ¿no? No puedes comparar la vida en aquel o un refresco de cola con un pan, por ejemplo. Es el ejemplo que me viene más rápido, ¿no? Que tiene o un embutido, ¿no? Un jamón que tiene una vida en aquel de un mes y medio, ¿no? Más tardar, a comparación de 1, 2, 3 años, ¿no? Que tienen algunos enlatados, ¿no? Y los alimentos, ¿no? Esta imagen me gusta mucho porque muestra la variedad. Entonces, en la variedad, la riqueza, los colores, está también la salud, ¿no? Me gusta, dice, quiero un cuerpo verde, come verde, ¿no? Entonces, el verde es vida. Entonces, los brócolis, las plantas y por ejemplo, ahí las que están las semillas, las leguminosas, también son importantes, pero en menor proporción, ¿no? Pues vamos a definir primero qué es un alimento, ¿no? Un alimento es todo producto que, por sus componentes químicos y por sus características organolépticas, puede formar parte de una dieta con el objeto de calmar el hambre, satisfacer el apetito y aportar nutrientes que resultan necesarios para mantener al organismo en un estado de salud. Este concepto es muy importante, ¿no? Entonces, calmar el hambre, satisfacer el apetito y aportar nutrientes. Esto es muy importante, lo último, ¿no? Es un producto natural o transformado, es otra definición, capaz de suministrar al organismo que lo integre la energía y las estructuras químicas necesarias para que puedan desarrollar sin problemas sus procesos biológicos. No obstante, existen productos que se ingieren para satisfacer un deseo apetecido sin una finalidad nutricional y por ello carecen de la consideración de sustancia nutritiva. Aunque tomen parte de una dieta, café y té se consumen por su acción estimulante. Las bebidas carbonatadas son ingeridas por su efecto refrescante. Los condimentos y especies incluyen la elaboración de alimentos por funciones organolépticas que se empeñan, ¿no? Algunos, por ejemplo, dicen las bebidas carbonatadas, ¿no? Ahorita el gran relajo que existe precisamente por las empresas Coca-Cola, FEMSA, etcétera, ¿no? Que no aportan nutrientes, pero pues el efecto refrescante, los mexicanos estamos muy acostumbrados a este tipo de bebidas, ¿no? Hicieron una encuesta, ¿no? De cuáles eran las que lo representaba un mexicano, conocía, ¿no? La Virgen María, la pelota de fútbol y Coca-Cola, ¿no? Y en algunas regiones ganó la Coca-Cola, ¿no? Que es de las cosas más consumidas a nivel México. Por lo tanto, ¿esto es considerado un alimento? Sí, no, ¿por qué? Entonces, las papas fritas nos aportan nutrientes, nos aportan la hamburguesa, el refresco. Pues sí, entonces vamos a ver que los lípidos es comida, digamos, chatarra, se puede decir. Entonces, ¿por qué? Porque nos aportan a veces más cosas negativas que positivas, pero pues los lípidos, los azúcares son nutrientes. Entonces, debemos de consumir, pero en mucho menor proporción. Por ejemplo, esta cajita feliz, digamos, o que tiene papas, hamburguesas y refresco, puede pasar el consumo diario de calorías que necesita un niño, y por mucho, ¿no? Entonces, con esto tendría que estar todo el día, ¿no? Pero esto nada más es la comida, ¿no? Y aparte está el desayuno y la cena, ¿no? Entonces,
Alimentario, es decir, un sistema más o menos complejo de naturaleza físico-química, integrado por sustancias químicas que van a desempeñar funciones concretas y específicas, mediante las cuales contribuyen a las propiedades de este alimento. Solamente 4 especies químicas van a ser mayoritarias desde el punto de vista de la presencia y concentración del alimento: agua, proteínas, carbohidratos y lípidos. Estos son los más importantes y en mayor proporción, ¿no? Agua, que en muchos alimentos vamos a ver que es el elemento en el que más estamos, también nosotros tenemos más porcentaje en la composición. Proteínas, ¿para qué son importantes las proteínas? ¿Cuál es la función de las proteínas? ¿Cómo se componen las proteínas? Los carbohidratos, que también son importantes, igual que los lípidos, ¿no? Aunque estos se deben de consumir, estos dos últimos, en menor proporción. ¿Cuáles son las principales funciones vinculadas a las especies químicas? Bueno, entonces, primera, la función es nutriente. Cuando hablamos de nutriente vamos a decir porcentaje de proteínas, aunque el exceso de proteínas también es malo, ¿no? Todo en esta vida es malo, ¿no? Hidratos de carbono y lípidos, elementos minerales, vitaminas y agua. El agua, aunque parezca que no es mala, también en exceso, el consumirla, es mala. Diluye los nutrientes, ¿no? Entonces, todo en proporción, ¿no? ¿Cuáles son las funciones sensoriales? El color, lo primero que vemos, que son derivados de betalainas, de los isopirenos, isoprenos y tetrapirrólicos. El sabor, que son ácidos orgánicos, azúcares y taninos. El flavor, que son aminoácidos, nucleótidos y terpenos. Y la textura de los alimentos son los lípidos, polisacáridos y proteínas que conforman estas membranas, estas estructuras de las frutas y verduras y carne. La función tecnológica: azúcares, polisacáridos, proteínas y lípidos. Y la función saludable es algo que ya tiene rato que está de moda: los ácidos poliinsaturados, los omega, que aunque son ácidos grasos, son saludables, ¿no? También en ciertas proporciones. El ácido ascórbico, ácido fítico, aminoácidos, catequinas, entre otras, ¿no? Pero entonces, ¿qué son las propiedades organolépticas o sensoriales, no? Entonces, ¿qué son las propiedades tecnológicas y qué son las propiedades saludables? Vamos a definir cada uno de estos conceptos. Las propiedades organolépticas o sensoriales son las que hacen referencia a la capacidad de hacer apetecible o atractivo un alimento, en virtud de las cualidades que son percibidas por los órganos de los sentidos: color, sabor, olor, flavor, textura, jugosidad, apariencia, etc. Esas son. Y de hecho las propiedades organolépticas, cuando destapan un vino, cuando huelen un queso, entonces les va a saber rico, les va a oler rico, son las propiedades organolépticas. De sabor también, ¿no? Entonces cuando lo tocan, ven la textura, si es una textura rígida, si es una estructura, por ejemplo en la carne, ¿no? Entonces si alguien está comiendo lengua y de repente se siente rasposo, dice, no me gusta la textura, ¿no? Son las propiedades sensoriales. Propiedades tecnológicas son las que permiten contribuir o al menos facilitar los procesos vinculados a la tecnología de fabricación industrial o a las operaciones culinarias, siempre orientadas a proporcionar aquellas condiciones que resultan más aptas para su consumo, ¿no? Y las propiedades saludables son las que contribuyen para que el consumo de alimento no resulte perjudicial desde un punto de vista higiénico-sanitario, ¿no? Entonces, propiedades saludables es algo que muchas veces los gobiernos, más los de países del tercer mundo, no le toman en cuenta, ¿no? Hasta ahorita en México se está empezando una campaña para tener mejores productos saludables. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un alimento sano, un alimento saludable y un alimento para la salud? ¿Existe diferencia o es lo mismo, no? ¿O estamos hablando de alimento sano, saludable o para la salud? Sí existe diferencia, ¿no? Cuando hablamos sobre alimento sano, es cuando su composición carece de sustancias tóxicas o de microorganismos patógenos. Eso es está libre, ¿no?
que puede provocar alguna intoxicación o enfermedad en el que consume. Que nosotros podamos comer algo y que no nos haga daño, ¿no? Es un requisito que debe ser cumplido por todo alimento en uso para que desde el punto de vista higiénico-sanitario pueda ser calificado como seguro. El alimento saludable, cuando carece de sustancias o al menos no contienen cantidades importantes cuyo frecuente consumo puede significar algún riesgo de padecer una enfermedad crónica. Por ejemplo, aquellas frutas, aquellas verduras, pero aquellos alimentos que son, por ejemplo, fritos, las papas, los tacos, entonces ya no se puede considerar un alimento saludable, ¿no? Porque no tienen en proporción las cantidades y podemos padecer riesgos al corazón, obesidad, diabetes, etc. Y alimento para la salud, cuando en su composición química participa algún tipo de estructura cuya ingestión tenga acreditada actividades preventivas frente a ciertas enfermedades de tipo crónico, ¿no? Por ejemplo, la guanábana estuvo mucho de moda un tiempo, entonces es un alimento que te ayuda, por ejemplo, dicen, no estoy seguro, pero recomiendan mucho para prevenir cáncer, ¿no? Si alguien tiene alguna genética de que tenga algún familiar de que haya tenido cáncer, entonces le recomiendan mucho, por ejemplo, comer guanábana, ¿no? Entonces ese es un alimento para la salud, para que pueda prevenir, ¿no?, ciertas enfermedades. O la moringa. La moringa, por ejemplo, para aquellos que son diabéticos, la moringa ayuda también para disminuir los niveles de azúcar en sangre. ¿Cuáles son los principales tipos de alimentos comercializados? Pues los alimentos de base no transformados, de las carnes, pescados, leches, huevos, legumbres, grasas, verduras, etc., ¿no? Esto es lo que encontramos en el mercado, ¿no? Los productos transformados, derivados de alimentos, por ejemplo, ya el queso, que ya tiene un proceso de elaboración a través de la leche, una renina y un proceso. El pan también, que es tener levadura, tener masa, hornearlo, etcétera, entre otros, ¿no? Amplia variedad de productos obtenidos a partir de los nuevos productos alimentarios intermedios y platos semi-elaborados o incluso cocinados que existen escasa de. ¿Cuáles son los criterios tecnológicos más modernizados, ¿no? Los refrescos, que pues prácticamente ya tiene un siglo. Los productos apertizados, los productos congelados. Entonces, productos congelados, vamos a ver muchos, por ejemplo, en las grandes empresas, en las cadenas de alimentos. Productos envasados en atmósferas modificadas, otros a través de quitarles el aire, por ejemplo, introducirles nitrógeno, está muy de moda. Productos tratados con calor y con vacío es otra de las formas. Los productos de Gerber, ese es un buen ejemplo, que se calientan y cuando uno destapa un Gerber, suena la tapa, ¿no? Es porque están envasados con el vacío. Productos texturizados y platos preparados. Los productos, los refrescos, la primera gama de alimentos, corresponde a los productos que pueden ser considerados como tecnológicamente no procesados, es decir, desde su recolección o producción solo han podido recibir la acción protectora del frío mediante el empleo de cámaras refrigeradas situadas entre 0 y 10 grados centígrados. ¿Cuáles son estos productos frescos? Las carnes, pueden ser pescados y mariscos, derivados de leches, harinas, legumbres, verduras, hortalizas y frutas, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no?, que puedes ver en el supermercado o en una tiendita, ¿no?, cerca de tu casa. Los productos apertizados son productos obtenidos de alimentos perecederos de origen animal o vegetal con o sin adición de otras sustancias autorizadas, contenidos en envases apropiados, herméticamente cerrados, tratados exclusivamente por calor en forma que se asegure su conservación. Y productos establecidos por un tiempo determinado para un tratamiento apropiado y mantenidos en diferentes impermeables al agua a presión normal, ¿no? Este se hace un tipo de baño de María, por ejemplo, que puedes utilizar, que puede ser un tipo de esterilización comercial,
que se utiliza dentro de envases cerrados, ¿no? Cuando vayan a hacer un producto de estos, esterilizarlo, algún jugo, chiles en escabeche, se medio cierra la tapa, porque si cierran bien la tapa y a la hora de que hagan este proceso aprieta muy fuerte, que ya después ya no van a poder abrir la tapa. Los productos congelados son la tercera gama de alimentos, aporta la ventaja de prolongar la vida útil comercial de alimentos y ha permitido que los mercados hayan incrementado bastante su oferta en productos congelados, ¿no? Entonces, este producto, de hecho, hasta en México, ¿no? Hace como 2 o 3 años, nos vendieron varias toneladas, ¿no? Australia vendió a México toneladas de carne que tenían 15, 20 años de congelación a precios muy baratos, ¿no? Y pues México, ¿no? Entonces, fueron bien aprovechadas. Y los productos envasados al vacío o en atmósferas modificadas es la cuarta gama de alimentos. Su correcta elaboración implica una serie de operaciones: eliminación de piezas imperfectas y cortados de las elegidas para conferirme las formas definitivas, así como para facilitar las fases siguientes: lavado y desinfección con el fin de reducir la carga microbiana, aclarado y escurrido para eliminar los residuos desinfectantes y secar el producto, y envasado y cerrado bajo las condiciones adecuadas. Es una etapa conocida como acondicionamiento, que suele ser realizada de modo automático mediante una tecnología bastante sofisticada. Una nota es que dice: las operaciones deben ser realizadas en frío, y una vez concluidas, los vegetales deben ser conservados siempre bajo temperaturas de refrigeración para que mantengan lo mejor posible todas sus cualidades en productos frescos. Y los gases que suelen aplicar a los alimentos, a diferentes, el más común es el nitrógeno. El nitrógeno es un gas inerte, que no reacciona, con escasa solubilidad en agua y en grasas, que no invierte en procesos de oxidación. Este lo podemos ver mucho, por ejemplo, en las papas Sabritas, ¿no? Entonces, en la bolsa de Sabritas, cuando destapas la bolsa y dejas abierto un día la bolsa, pues las papas ya pierden. ¿Para qué le ponen nitrógeno? Para que no pierdan lo crujiente de las papas. Si ustedes destapan una bolsa de papas y la dejan durante un día, al otro día las papas van a estar aguadas. ¿Por qué? Porque el oxígeno empieza a actuar con el almidón de las papas y se empieza a aguadar. Otro gas recomendado o utilizado en la industria de alimentos es el anhídrico carbónico, que también es un gas inerte. ¿Por qué debe ser gas inerte? Porque no deben reaccionar o hacer alguna combinación de formación de compuesto con los alimentos. Es algo soluble en agua y grasas y con efectos bacteriostáticos, o sea que que no permite el crecimiento de bacterias, fungistáticos, que no permite el crecimiento de hongos, e insecticida, que mata insectos. Y finalmente el oxígeno también puede ser otro de los gases aplicados que es usado para mantener un mínimo de respiración en los vegetales o el color de las carnes. El uso del envasado bajo atmósferas modificadas suelen ofrecer algunas ventajas comerciales, por ejemplo, proporcionar una mayor higiene, facilitar la venta de alimentos fileteados o troceados y posibilitar la venta en pequeñas proporciones. Los productos tratados con calor y con vacío es la quinta gama de alimentos, es la última, que son los platos esterilizados, que intentan en su mayor parte son integrados por verduras que dentro de envases herméticamente cerrados han de sufrir un tratamiento térmico conforme los haremos propios de una esterilización. Sabemos que la esterilización es temperaturas de 120 grados centígrados durante 15 minutos a 15 libras de presión, con el fin de inhibir o destruir de modo prácticamente total las bacterias presentes y la formación de toxinas. Y los platos pasteurizados, que comprenden productos de origen animal y vegetal, por ejemplo la leche es uno de los ejemplos más conocidos, aunque de modo particular abarca las preparaciones culinarias cuyo color y texturas no soportan los rigores de una esterilización. En este caso reciben un tratamiento térmico comprendido entre los 65 y los 85 grados centígrados
con el fin de asegurar una conservación de alcance hasta los 21 y los 42 días en función del tratamiento recibido. Por ejemplo, también existe un método que se llama ultrapasteurización, que son temperaturas arriba de 100 grados centígrados durante cortos tiempos de 2 o 3 segundos, ¿no? 110 grados centígrados, 2 o 3 segundos y un choque término con agua fría, ¿no? Estos procesos se realizan para matar bacterias, ¿no? Y son procesos que tienen pro y contra, ¿no? Los procesos pro, por ejemplo, es que un alimento ultrapasteurizado va a dar mayor vida de anaquel, pero en contra va a tener el alimento una menor proporción nutricional hacia nosotros.